Catecismo de la Iglesia Católica, bajo el tema La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. La Iglesia, pueblo de Dios. La Iglesia es el pueblo de Dios. Dios no pertenece a ningún pueblo. Dios no es parte de un pueblo en realidad. Desea crear un pueblo y ese pueblo será su iglesia. Jesucristo va a hacer una nueva iglesia. Jesucristo hace un nuevo pueblo. Había elegido al pueblo de Israel en la primera alianza para mostrarle al mundo que de algo pequeñito, insignificante, de unas personas del desierto, saldría una gran iglesia, un gran pueblo numeroso, grandísimo, para demostrar su poder, para demostrar que Él es el verdadero Dios. No escoge a grandes imperios, no escoge el gran imperio de Egipto, por ejemplo, porque quiere demostrar que Él es el único y verdadero Dios, y va a escoger una tribu pequeñita nómada que hará un gran pueblo y lo convertirá en el reino de Israel, en un pueblo poderoso, y esa es la gran promesa. Un pueblo que crece, se hace numeroso, tiene su propio reino, fue importante en un momento determinado del tiempo de la historia de la humanidad, pero que queda otra vez aparentemente destruido, dominado, conquistado, decepcionado a nivel mundial. Así pues, en la venida del Hijo en Jesucristo, Dios va a instalar un nuevo pueblo que le llamará la Iglesia. Un pueblo en el que no será por nacimiento como era en el mundo judío, sino será por el bautismo, un nacimiento espiritual. Se volverán un solo pueblo para la humanidad, en donde van a poder entrar todas las culturas, todos los colores de piel, todas las lenguas. Todo el mundo podrá entrar en ese pueblo de Dios. Y esa es una de sus características del pueblo de Dios. Otra característica es la dignidad del pueblo de Dios, va a ser la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Es una de las características de este pueblo. Tiene como cabeza ese pueblo Jesucristo. Es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del gran pueblo de Dios. Todo esto movido y llevado a cabo por el Espíritu Santo, quien es quien mueve, quien es el que gobierna y quien es el que inspira al pueblo de Dios para ir por el camino correcto de la salvación. Tiene como misión ser la sal, la luz, la tierra de la humanidad. Una misión muy importante. Debe ser quien lleve la verdad al mundo entero, quien lleve y revele a Jesucristo, quien lleve y dé a conocer al único y verdadero Dios. Es la misión de este gran pueblo. No es solamente como una cultura, una sociedad en la que se vive y se convive, en la que se tiene algo en común, que en este caso sería creer en Jesucristo, en un único verdadero Dios, sino va a ser única y exclusivamente el llevar la verdad, el llevar en el confiar en Jesucristo, en el confiar en el verdadero, en el vivir el amor, confiando siempre en Dios, quien es el verdadero y único amor. Viviendo ese amor, llevará el amor a la humanidad entera. Demostrará que se puede vivir de diferentes formas de ser, de hablar, de físicas, de cultura, de sociedad, unas diferentes formas de pensar en lo que consta ser humano, en la humanidad, en el mundo, pero no en las ideologías religiosas, pero no en ideologías, en cosas que quebranten con la verdad de Dios. La verdad de Dios puede ser y es universal, y esto debe ser muy remarcado en las sociedades cristianas, en la única y verdadera iglesia que es la católica. Viviendo en ese pueblo de Dios, la humanidad podrá ver que es posible convivir y vivir. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es la vida religiosa, la vida consagrada. Y lo digo porque es lo que nosotros vivimos. Y es un ejemplo claro que da la Iglesia y que Juan Pablo II Magno dio muchísimo a la humanidad en sus catequesis y en uno de sus escritos que nos dejó como herencia de su pontificado. La vida consagrada tiene como misión de enseñar al mundo que el reino de Dios es lo que se supone debe ser la Iglesia. Es ese pueblo de Dios en el que vivimos verdaderamente como hermanos. Un grupo de hombres y mujeres se van y se reúnen en una comunidad en la que se hacen llamar hermanos, y no por ser protestantes o por decir hermano así nomás, si fueran hermanos carnales. Son espirituales, que es más fuerte que la carne. El gran acto de religión debe ser más fuerte todavía aún que un acto carnal, que un acto de sangre, un acto carnal simplemente y sencillo, biológico, sino me comprometo a ser mi verdadero hermano. Se vive como familia, se convive y se quiere a pesar de que se reúnen personas de diferente color, se reúnen diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes denominaciones, incluso a lo mejor cristianas.
Algunas comunidades religiosas tienen personas de Medio Oriente, de Asia, en las que pertenecían a otras formas de vida religiosa y se unen a esas comunidades. Pertenecían a la Iglesia Católica, de ritos orientales o demás. Y tiene una gran familia que se vuelven una sola familia y demuestran al mundo que es posible realizar esto. Por eso no hay iglesia de México, no hay iglesia de España, no hay iglesia de Alemania. Hay iglesia en México, hay iglesia en España, hay iglesia en Alemania. Somos solo y un solo cuerpo. Somos un solo pueblo que se reúne en familia y que convive en una familia. A través también de ser pueblo de Dios, nos vamos a querer, va a tener una característica muy importante que va a ser el ser rey y el ser también hijos de Dios y ser también, va a ser él también ser rey y profetas. Como Dios es rey y como Dios es profeta, convivirá como pueblo de Dios en esas dignidades de Jesucristo. Va a ser rey cuando gobierne con Cristo, se una con Cristo y sirva especialmente a los más necesitados, a los pobres, tanto materiales como espirituales. Pobreza es un término muy amplio, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Personas que sufren, que no conocen a Cristo, que viven en una pobreza tremendísima espiritualmente hablando, pero también en las personas que no tienen unos bienes materiales. Ser rey significa gobernar, significa preocuparse como debe ser un verdadero rey, que se preocupa por su pueblo y busca cuidar a ese pueblo que Dios le ha dado. Nosotros cuando convivimos y participamos de la realeza de Cristo es especialmente aquellos que sufren y viven esa pobreza tanto espiritual como material. No ser indiferentes, no ser indiferente como mi vecino a lo mejor que es de clase media o media alta o rico a lo mejor. Y yo digo, no, pues no, pero veo que tiene deficiencias espirituales, de que vive mal familiarmente. Es preocuparme también por aquella persona. Es preocuparme por la colonia de al lado en la que yo veo que hay pobreza extrema, en la que no tienen que comer, en lo que están sufriendo, en las que tienen necesidades básicas. Y buscar ayudarles a que mejoren mi vivienda, a que tengan piso, a que tengan comida, a que tengan bienes materiales esenciales, sin olvidar jamás lo espiritual, sin olvidar jamás llevar al verdadero y único Dios, sin dejar de hablar de Jesucristo. El día que la iglesia deje de hablar de Cristo, será infiel a ser imagen del pueblo de Dios en el mundo, será infiel a la voluntad de Dios, será infiel al verdadero amor a los más necesitados y pobres. La iglesia es también comunión con Dios y por lo tanto es cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todo su cuerpo somos nosotros. En Él actúa Cristo. ¿Dónde actúa Cristo? ¿Dónde está? Se ha abandonado en su iglesia. Así lo ha querido Él y gobierna a través del Espíritu Santo. Ahí consuela, ayuda, enseña, vivifica en su iglesia. En primer lugar en los sacerdotes, en los obispos y en los consagrados y consagradas, en los que tienen una misión plena y total de llevar a Jesucristo, su vida, su carisma, no de encerrarse y de esconderse. Hoy en una época de pandemia vemos a Jesucristo consolador, a Jesucristo que cuida y protege a su pueblo. Estamos viendo muchísimos ejemplos en sacerdotes religiosas y religiosos en España, por ejemplo. Sacerdotes que han salido a las calles a cuidar a su feligresía. Sacerdotes que mandan junto con seminaristas, salen a llevar la Eucaristía a las personas mayores o a los que lo pidan durante ese tiempo en que no hubo misas, aunque ya se abrieron actualmente, gracias a Dios, en España las Eucaristías. La imagen del pueblo de Dios es la imagen que cuida y consuela. Los laicos también son parte de ese cuerpo, en su vocación matrimonial, en su vocación de catequistas, de ayudar a los demás, de también participar dando comida. Aquí en nuestra parroquia, por ejemplo, es un ejemplo, hemos podido ver cómo algunos laicos se organizaron para dar alimentos a los más necesitados. Es Dios cuidando al pobre, es Dios cuidando al necesitado. Vemos, eso es el amor, eso es el amor. Es cuando yo voy y doy amor y no solamente una cosa material, no solamente una caja, le ayudo y le consuelo, me preocupo por los demás. Estoy siendo partícipe. Cuando a mí se me prende ese foquito y digo, vamos a ayudar, vamos a buscar una colecta, yo voy a poner tanto, vamos a buscar que los demás se unan, vamos a unir a personas que puedan y vengan y también me ayuden a repartir, como hicieron aquí en nuestra parroquia. Es un ejemplo claro de esa inspiración viene del Espíritu Santo, esa inspiración viene de Cristo, es Cristo queriendo consolar a su pueblo y que responde a alguien generoso a la voluntad de Dios. Para llegar a ello hay que vivir bien la fe, para llegar a ello hay que rezar bien, para llegar a ello hay que amar de verdad. Aunque es cierto que teniendo el Espíritu Santo a veces podemos despertar y actuar, aunque vivamos mal.
pero va a ser imperfecto, va a ser mal, no va a ser bien, no va a haber un amor profundo. Es necesario ser santo, es necesario buscar la santidad en ese cuerpo. Dios quiere que su cuerpo sea santo. Tenemos una gran responsabilidad de ser bautizados y confirmados. Tenemos una responsabilidad tremendísima, porque al ser cuerpo no es algo bonito que yo digo soy cuerpo y Dios es la cabeza y ya está. Estoy diciendo yo participo del cuerpo de Cristo. Yo soy los dedos de Dios, yo soy el corazón de Dios, yo soy las piernas de Dios. Yo tengo que mover a su iglesia. Dios me lo va a exigir y me va a pedir cuentas cuando me presente ante Él. Tú fuiste llamado, si fuiste sacerdote religioso consagrado, a vivir esto. ¿Lo cumpliste? ¿Me llevaste como yo te pedí? Si tú fuiste matrimonio, le enseñaste a tus hijos a ser católicos de verdad, a vivir bien. Esa es su iglesia doméstica. Tienen que cuidar ese cuerpo que Dios les ha dado. Dios les dio hijos para que se les cuiden. No son suyos, son de Dios. Dios los creó, no los crearon ustedes. Dios los ha traído a este mundo porque Él quiso, no porque ustedes quisieron. Aunque yo busqué el hijo, yo busqué tener mi familia, sí, pero Dios te la ha querido dar. Y si te la ha querido dar, ha sido porque hay una misión de ese joven, de esa muchacha. No ha venido a este mundo a ser sexy, no ha venido a este mundo a pasar el tiempo, a decir que está mal de la cabeza, a emborracharse, a drogarse, a tener mucho sexo con todas las que puede, o hombres o mujeres. No. Ha venido al mundo a ser santo y a ser santos. Ha venido al mundo a llevar el amor para ser amor. Es responsabilidad, pues, de ser cuerpo de la iglesia, de llevar ese amor al mundo entero, de llevar al amor a toda la humanidad, a la verdad. Eso es el cuerpo de Cristo. Cuando decimos en las misas, en la Eucaristía, somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, tenemos una gran responsabilidad. Porque cuando somos el dedo y no funcionamos, no ayudamos a que el mundo se agarre bien. Cuando somos las piernas, no ayudamos a que la iglesia camine. Tengamos cuidado, porque es fácil decir somos el cuerpo, pero pobre aquel de aquel parte del cuerpo que se duerme y no sirve, porque será cortada y tirada para que pueda funcionar este cuerpo. Cuidado, tenemos una responsabilidad en ser parte de ese cuerpo de la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo, no son varios cuerpos. Dios no quiere la división, sino la unión. Dios no ha formado un cuerpo importante, grande, que sería la católica y mini cuerpecitos que le ayudan. No, es solo un cuerpo y quiere la unión. Estamos llamados a unificar la iglesia, a cooperar para que nuestros hermanos separados, los protestantes, los ortodoxos, los anglicanos, se regresen a la verdad, crean la verdad, pero para ello necesitamos el auténtico testimonio. Para ello necesitamos que crean con nuestra propia vida, que crean porque ven que ahí vive el amor de verdad, que crean porque ahí se ve el reflejo auténtico de la cabeza de Cristo, su cuerpo. ¿Qué responsabilidad tenemos? La iglesia es esposa de Cristo, una figura preciosa que desde los padres de la iglesia existe. Dios se desposa con su iglesia, se desposa con nosotros, con su pueblo, se desposa y la hace suya, para tener una intimidad, forma de hablar de la unidad de la iglesia, una forma de hablar cómo la cabeza y los miembros están unidos, inseparables. Dios decide casarse con todo su pueblo, decide hacer que su iglesia, la iglesia católica, sea su esposa, porque hay una intimidad profunda con ella. Ahí vive, ahí habita, ahí enseña, ahí hace que crezca su pueblo. Es un desposorio auténtico, que no hay separación nunca. Nada la puede separar. Es una unión eterna, no de por vida, sino eterna. Una unión en la que Dios promete cuidar y defender a su iglesia. Pero necesitamos actuar. Todo esto nos da responsabilidades en la iglesia. Por ello también es el templo del Espíritu Santo. En la iglesia habita el Espíritu Santo. Y muchas veces se ha dicho que nuestro cuerpo es el templo, porque su iglesia es su templo. Y siendo parte de ese cuerpo de que es la iglesia, es también el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estás tú? Como catequista, como joven, como padre o madre de familia que me está mirando en este momento. Mírate, fíjate, ¿es digno para que habite ahí el Espíritu Santo? ¿Participas del cuerpo de la iglesia? ¿Tú eres ese templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha venido al mundo después de la ascensión del Señor que acabamos de festejar este domingo y que estamos a unos días de llegar a Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para quedarse, vino para estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ha venido y aquí vive, está entre nosotros. El Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, habita hoy en el mundo
¿Y dónde está viviendo? En el templo, que es el cuerpo de la iglesia. ¿Y quién es ese cuerpo? Nosotros, todos los que lo conformamos, que estamos bautizados. Ahí habita el Espíritu Santo. Depende de ti que actúe, depende de ti de que se vea reflejado. Él te ayudará a razonar, te ayudará a discernir. No se escondan del Espíritu Santo. ¿Qué hago yo como esposa, como esposo? ¿Qué hago yo como madre, como padre? ¿Qué tengo que hacer para ayudar a los demás? ¿Qué quiere el Espíritu Santo de mí? ¿Cómo ayudo a los demás? ¿Cómo aconsejo o hablo? Hay libertad. Mi hijo está en pecado y yo me acerco a él y le digo, le hago racional de reflexión y él dice, no, es su libertad, tú has hecho bien, tú has cumplido, tú has oído al Espíritu Santo y él no ha querido aceptar al Espíritu Santo. Te toca como Santa Mónica orar incansablemente, aunque sea hasta el último día de tu vida, para que él reaccione o ella reaccione. Lo puede hacer o a lo mejor no lo puede hacer porque hay libertad y es parte de la esencia del pueblo de Dios. La libertad, el libre albedrío, que está hecho para crecer en el amor, pero que muchos hombres lo usan para degradar el amor, para irse en el pecado. Pero depende de nosotros mostrar ese amor auténtico, no caer en fanatismos, no caer en exageraciones, no caer en libertinajes, ni mundanismos, ni secularismos, no caer en ideologías, ni dentro de la iglesia, que también hay, sino caer en la única verdad que es Cristo. Y por eso aquí quise poner esta imagen también. Este icono antiguo, uno del primero de los iconos sagrados que existen en la iglesia, podemos ver a un gran santo y a Cristo acompañándolo, que es para nosotros en nuestro carisma el acompañar a las almas al cielo en dirección espiritual. Como iglesia somos ese cuerpo que está como Cristo a la cabeza, acompañando a la humanidad, abrazándola, llevándola hacia la verdad, para enseñarle los evangelios, la buena nueva, la verdad auténtica que es Cristo, hasta que ellos reaccionen y se den cuenta de la verdad. Esa es la responsabilidad de ser templo del Espíritu Santo. Él actúa en nosotros porque vive en nosotros. ¿Eres hoy tú digno de ser templo del Espíritu Santo? ¿Está limpio? ¿Estás arrepentido de tus pecados? ¿Te has confesado? ¿Vas a confesarte cuando las iglesias se reabran y se autorice la confesión nuevamente? ¿Irás a hacer un examen de conciencia bien estable, general? Que es una maravillosa oportunidad de hacer un examen de conciencia general de toda mi vida para intentar purificar, liberarme de todo lo que a lo mejor llegué a no decir, pero llegué a cometer y pecar. Es el momento de limpiarnos y ser ejemplo de una iglesia viva, de una iglesia santa, de una iglesia que busca el amor, la verdad, la santidad. Veamos y volteémonos a nosotros y volteemos después a ver a nuestra familia. El día de mañana, si llega Cristo, ¿soy preparado? ¿Soy digno de ser templo de ese Espíritu? Eso es lo que tenemos que ser conscientes. Los carismas, un tema muy importante y muy mal pensado hoy en la Iglesia Católica. Los carismas, vistos de una manera sencilla y humilde, son extraordinarios. Pero está hecho para la gente humilde y la gente sencilla, es decir, los que buscan la santidad. A todos se nos ha dado carismas por medio del Espíritu Santo, es el único que nos puede dar, pero no se dan como juego. Hay algunos movimientos, sobre todo los carismáticos, algunos son verdad, no lo voy a negar, pero la mayoría solamente hacen fiestas, gritos y bailes, y ese día yo estando en pecado, yo viviendo mal, no rezando nunca, no importándome Dios para nada, el Espíritu Santo ni existe, lo agarro como juego, viene y me da un carisma y alguien tercero me dice esto es, un laico, solo los obispos son los autorizados y únicos, y nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para discernir un verdadero y auténtico carisma. Solo el obispo, solo la plenitud del sacramento del orden, es el gran discernidor de los carismas porque tiene la plenitud del Espíritu Santo. Y ese es el tercer grado del orden. El sacramento del orden, su verdadero nombre, no es el sacramento del sacerdocio, es el sacramento del orden. Y el sacramento del orden tiene 3 grados. El primer grado, diaconado. El segundo grado, el sacerdocio. Y el tercer grado, el episcopal, los obispos. Y son los obispos que, teniendo el Espíritu Santo en totalidad, pues se pueden ordenar diáconos sacerdotes, y también son los discernidores, los únicos que pueden participar activamente y votando y verdad en un concilio, en donde van a encontrar dogmas, verdades de fe, inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Ellos son los únicos que te pueden decir si tu carisma es real. El primer carisma en la iglesia, las órdenes y las comunidades religiosas consagradas en el mundo. Ellos dan un nuevo carisma a la iglesia.
Y por eso siempre nacen nuevas comunidades, como por ejemplo nuestra comunidad de servidores Amoris Christi. Los Amoris Christi somos una comunidad nueva, está reconocido ya como un auténtico carisma, pero vamos a ver que se vea y que se vean los frutos, que sea auténtico. Es igual, también hay carismas personales, en las que yo tengo una habilidad de ir a enseñar, educar, etc. Lo puedo vivir yo también en el mundo laical con mi matrimonio, con mi familia, en mis habilidades, en mi vida ordinaria, y es verdad, pero debe ser discernida por el director espiritual y visto de una manera auténtica de ese carisma que lo desarrolle, esos dones que Dios te ha dado, y no como un juego que me llegó porque fue un retiro nomás, me desmayé y que me dio algo, y ya está. El único discernidor va a ser el obispo, y en el mundo laicos también, en algunos momentos determinados, o tu director espiritual viendo tus capacidades a desarrollar. Eso es un carisma en la iglesia. Dones y frutos que el Espíritu Santo te da para que lleves a Dios al mundo. Es muy triste ir a recolectar como si fueran tazos o si fueran cartas. He recolectado cuántos dones, tengo como 20 ya, y no vivir la fe, y no ir a grupos católicos, y no tener dirección espiritual, y vivir mal, y acostarme con mi novia, y rezar a medias, o estar creyendo en budismo, en el mundo zen, en el New Age, en cartas, en horóscopos, etc. Ahí se ve la mentira y la falacia de esos carismas. Eso no es carisma, eso es show. Cuidado con los carismas. Cuidado porque ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos solo compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Es pues la iglesia la gran discernidora y ver que ese, si es verdadero, lo agarre, y si esa persona se pudre, que quede con lo bueno para que eso crezca y dé frutos abundantes.